Bienvenidos a Prohibido No Leer. Mi nombre es Alberto León y en esta ocasión el programa lleva por título ¿Políticos con principios? Es una pregunta que nos hemos hecho algunas veces, bueno, la mayoría de los mexicanos, y en esta ocasión, bueno, pues voy a tratar de comentarles un poco sobre eso y también les voy a recomendar un libro que, bueno, hace apenas unos días lo pude conseguir, que viene muy bien al tema de este caso. Es el libro Felipe el Oscuro, de la autora Olga Warnat. Es un PDF publicado en Editorial Planeta. Así que se los voy a compartir para que ustedes tengan también acceso a esta lectura que nos da un panorama de la política en México. Bien, les voy a compartir un artículo que he escrito, una columna que se publica en el diario Amanecer Ciudadano Veracruz. Tiene por título ¿México tiene políticos con principios? Esa es la pregunta. Mi rutina mañanera es muy concreta: café con pan o galletas de animalitos para despertar todas las neuronas del cuerpo. El desayuno acompañado con una charla familiar y enterarme de las noticias en el ámbito federal, estatal y local. Las últimas noticias indican sobre los excesos de las administraciones federales pasadas, donde se forjaban negocios al amparo del poder político, con el cual obtenían beneficios económicos. Mi objeto textual en esta ocasión es sobre el poder político, y en vista de estos acontecimientos destapados y quizás otros por venir, me llega la pregunta: ¿México tiene políticos con principios? En nuestro país, personajes políticos han acuñado frases difíciles de olvidar: el que no tranza no avanza, la moral es un árbol que da moras, un político pobre es un pobre político, haiga sido como haiga sido, este gallo quiere maíz, con dinero baila el perro, y otras tantas. Algunos grupos políticos, sin mencionar nombres o partidos, se beneficiaron con el poder político que tuvieron en su momento, traicionando a la ciudadanía que votó por ellos. La consecuencia de ello es que en México se tiene poca o nula estima a la política. Esto conlleva a que muchos ciudadanos no se interesen en informarse sobre los acontecimientos importantes de la vida política nacional, pues se toma la política como sinónimo de engaño, intriga, mezquindad o corrupción. Ahora bien, si nos preguntamos si existe un político que actúe de forma honesta y quiera servir a su país, la duda es más grande, y llega a pensar que eso no existe, porque todos son una runfla de pillos. Pero yo afirmo que sí existen en México políticos con altos principios, voluntad de servir a los ciudadanos y sobre todo ganas de regenerar la patria. México tiene en su historia políticos que actuaron con principios y velando por el interés de la nación, así como de los más desposeídos. Ahora mismo daré dos nombres. Uno, Belisario Domínguez Palencia, nacido en la ciudad de Comitán, Chiapas, médico de profesión y político perteneciente al Partido Liberal en Chiapas, con alto sentido humanista. En su tierra fungió como alcalde de su ciudad. En otra oportunidad participó como senador de la República, ya que era suplente de su amigo Leopoldo Goud. A la muerte de este tuvo que ser llamado para ocupar dicho cargo, y desde ahí criticó fuertemente el régimen de Victoriano Huerta. Para muestra, un botón. Primero, y antes que todo, a que el pueblo mexicano no puede resignarse a tener por presidente de la República a don Victoriano Huerta, el soldado que se apoderó del poder por medio de la traición y cuyo primer acto al subir a la presidencia fue asesinar cobardemente al presidente y vicepresidente legalmente ungidos por el voto popular, habiendo sido el primero de estos quien colmó de ascensos y honores y distinciones a don Victoriano Huerta, y habiendo sido él, igualmente, a quien don Victoriano Huerta juró públicamente lealtad y fidelidad inquebrantables. Y segundo, se debe esta triste situación a los medios que Victoriano Huerta se ha propuesto emplear
para conseguir la pacificación. Estos medios ya sabéis cuáles han sido: únicamente muerte y exterminio para todos los hombres, familias y pueblos que no simpaticen con su gobierno. Imaginen el tamaño de valentía ejercida por Belisario Domínguez para mencionar estas palabras en el Senado de la República en aquellos años. Lo triste del caso es que fue vilmente asesinado, raptado de su habitación de hotel, torturado, mutilado, pues le quitaron la lengua, y ejecutado en un cementerio de Coyoacán. Aunque su legado permanece firme en la historia de nuestro país, tanto así que el Senado instituyó una medalla que lleva su nombre para conmemorar la lucha, el nombre y las acciones de tal político chiapaneco. Otro político mexicano que es preciso rescatar su vida y obra es José Ponciano Arriaga Leija, originario de San Luis Potosí. Estudió leyes y se dedicó a la función pública como regidor de su ciudad, diputado del Congreso local y secretario de Gobierno en Educación de su estado. Además fue diputado federal, senador, gobernador interino de Aguascalientes y del Distrito Federal. Una época importante es cuando apoyó al presidente Benito Juárez, cuando a este lo traicionó Ignacio Comonfort. Se interesó en la sociología y la oratoria, siendo destacado en estas áreas del conocimiento. En todos los encargos que tuvo, su preocupación fundamental fue la de apoyar a los más pobres, ya que se dio cuenta de la explotación que sufrían. Por eso, cuando fue gobernador, impulsó la educación pública, así como la tenencia de la tierra para los campesinos más desfavorecidos. Aportación a la Constitución de 1857 fue elementalísima, ya que en ella se plasmaban derechos que hoy ejercemos, tales como la libertad de expresión, la distribución de las tierras y el limitar la propiedad privada para que no existieran más latifundios. Tuvo la idea de establecer ejidos para que las tierras fueran trabajadas por los campesinos que las necesitaban. Estuvo a favor de un Estado laico. También quiso instalar una institución que procurara atención a niños, niñas, huérfanas, y una reforma muy llamativa es cuando estuvo en contra de la corrupción, al proponer juicio político contra los funcionarios corruptos. Su afiliación política fue liberal, por lo que tuvo la intención siempre de buscar erradicar los privilegios para hacer una sociedad más justa, sobre todo para los desposeídos. Así lo podemos leer en su voto particular ante el Congreso Constituyente de 1856, que nos acerca a entender su pensamiento. La sociedad, pues, no está basada en la propiedad bien entendida. La sociedad está basada sobre el privilegio de la minoría y la explotación de la mayoría. ¿Esta máxima es justa? ¿La sociedad debe continuar establecida sobre la misma base que limita el derecho de la propiedad del suelo a una minoría? No, porque la sociedad no puede reposar sobre un principio relativo a la minoría, sino sobre un principio absoluto que represente la universalidad. En consecuencia, será preciso adoptar el que consagra que el fruto del trabajo es una propiedad de los trabajadores. ¿Qué es necesario para hacer que el trabajador sea propietario de todo el fruto de su trabajo y para que del actual sistema de la propiedad ilusoria, porque acuerde el derecho solamente a una minoría, la humanidad pase al sistema de la propiedad real, que acordará el fruto de sus obras a la mayoría hasta hoy explotada? Es necesario no destruir la propiedad, esto sería absurdo, sino el contrario, generalizarla aboliendo el privilegio antiguo, porque este privilegio hace imposible el derecho racional. Hasta aquí dejo mi objeto textual para que estos dos nombres muestran de que no todos los políticos son iguales y que se vaya erradicando esa noción equivocada sobre la política, en tanto ejercer el poder como dominación, para transitar ahora a entender el poder político como servicio, ya que el poder solo tiene sentido y se convierte en virtud cuando se pone al servicio de los demás. Y eso es lo que ha querido mostrar al recordar a Belisario Domínguez y a José Ponciano Arriaga, dos políticos mexicanos que actuaron con principios en interés de su patria,
Para la reflexión, ¿conoces algún político en la actualidad que tenga estos mismos principios? Yo sí conozco a uno. Hasta aquí el objeto textual que les quiero compartir y que tiene que ver con el tema del programa de Políticos con Principios. Pues, en resumen, si le hurgamos a la historia, efectivamente existen políticos que tuvieron principios para defender las causas justas de su pueblo, en este caso o México, ya sea desde Chiapas con el senador Belisario Domínguez Palencia o con el potosino Ponciano Arriaga, que lo consideran como el precursor de la Constitución de 1857 y que estaba muy afín a estas ideas del Partido Liberal en erradicar la corrupción, erradicar los privilegios de esta clase explotadora hacia nuestro pueblo mexicano. Y que bien hoy en día están retomando gran auge, bueno, con políticas federales en las cuales estamos totalmente de acuerdo. Por último, quiero compartirles este libro maravilloso que me ha llegado y que tiene mucho que ver con este tema de la política, que aunque algunos piensen que es escabrosa o aburrida, bueno, es interesante y hay que entrarle como ciudadanos que estamos en este país y que buscamos un cambio para todos nosotros. Este libro, y en la recomendación de un libro al día es la alegría, se titula Felipe el Oscuro. Secretos, intrigas, traiciones del sexenio más sangrienta de México. Editorial, publicado por Editorial Planeta y la autora es Olga Warnat. Se les voy a compartir el link. Es un libro de casi 400 páginas, pero bien, que tiene en su haber un tema muy interesante que es efectivamente analizar la figura presidencial la ex figura presidencial de Felipe Calderón Hinojosa, su familia, las tramas, personajes como Margarita Zavala, como Genaro García Luna, como Camilo Muriño, su exsecretario, los amigos de la infancia y las maniñas y formas de ver de Calderón a él mismo como presidente y en turno ejerciendo el poder como dominación, los análisis y datos de su estrategia contra el narco, que bien sabemos que lo tenía por ahí en casa, y la percepción que tenían sus amigos sobre él mismo, en tanto, bueno, sus traumas de infancia, su relación con el padre, su relación con su esposa, la relación con los militantes mismos del PAN, salen nombres de todos los fundadores del PAN y la relación que tuvieron con en ese entonces el presidente Calderón, la forma en que él veía la conducción de su gobierno. Y lo más interesante de este libro es que la autora Olga estuvo vetada por mucho tiempo y tuvo que exiliarse porque no la dejaban publicar este libro, tuvo amenazas de muerte, la seguían a ella y a su familia, tanto así que nunca en 12 años pudo publicar este libro, que para mí es muy interesante leerlo, da un panorama bastante amplio de lo que se entiende de este sexenio panista en nuestro país, lo cual nos ayudará a comprender el gran problema que hemos estado viviendo y del cual vamos saliendo como mexicanos con unas nuevas políticas de cero corrupción, de ataque frontal y directo a estas mañas. Y bueno, la forma en que lo va escribiendo Olga Warnat es muy interesante porque es un libro, a pesar extenso, 400 hojas, muy ameno para leer y demasiado digerible. Entonces, se los voy a recomendar ampliamente para que ustedes lo lean, lo compartan y tengamos acceso a este documento, ya que es un documento en PDF por Editorial Planeta, y le agradecemos enormemente a Olga Warnat por poder tener acceso a este libro. Creo que nos va a dar una comprensión bastante amplia de lo que está pasando en México y de las consecuencias que se tuvo de algunas políticas públicas en materia de seguridad, en materia económica y en muchos otros ámbitos que hoy nos están afectando. Bien, por mi parte es todo. Mi nombre fue Alberto León. Les pido que se suscriban al canal de YouTube como Prohibido No Leer, a esta página de Facebook,
También tenemos ahí el podcast de Objeto Textual. Vayan, comenten y espero que les vaya muy bien a todos y excelente fin de semana.